Señor. En esta mañana hay una palabra muy especial, realmente es una palabra que retó mucho mi vida, fue gran bendición y sé que para ti allá en casa también va a ser de gran bendición, así que quiero invitarte para que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en casa, Señor, pero de estar recibiendo tu palabra. Gracias, Señor, por estos medios virtuales, Señor, que nos permiten estar conectados y seguir creciendo en ti. Oramos, Espíritu Santo, para que en esta mañana seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, y para que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiándonos a toda verdad y dando convicción a nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, familia, hoy vamos a estar hablando algo que he titulado el filtro de la sabiduría. El filtro de la sabiduría, y no vas a entender el título solamente casi hasta el final del mensaje, pero quiero que estés muy atento porque el tema de la sabiduría es un tema que nos compete a todos, es un tema que todos lo necesitamos, así que quiero invitarte para que prestes muchísima atención. La definición de sabiduría, según el diccionario bíblico, es la capacidad de ver con claridad cada asunto de nuestra vida. La sabiduría nos permite discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo verdadero y qué es lo falso. Así que la sabiduría es sumamente importante porque nos lleva a tomar decisiones correctas. Ahora, yo quiero que te preguntes ahí en casa, ¿quién de nosotros en algún momento, ante cualquier circunstancia de su vida, se ha hecho preguntas como ¿qué debo responder con relación a esto? ¿O quiénes de nosotros en cualquier circunstancia no nos hemos preguntado cuál será entonces la manera en cómo debo abordar este tema o esta situación en casa o esta situación en el trabajo? Yo creo que todos nos hemos visto expuestos ante situaciones que nos llevan a preguntarnos precisamente estas cosas. Y es que todos necesitamos la sabiduría en nuestra vida, y es por eso que yo quiero invitarte para que hoy estés muy atento, porque yo necesito sabiduría, tú necesitas sabiduría. Todos en realidad necesitamos de la sabiduría para caminar en esta vida con total certeza, con total seguridad. Me gustó mucho esto que copié. Todos necesitamos sabiduría para poder dar pasos firmes y seguros. Y es que ¿quién de nosotros no se siente feliz cuando sabe que ha tomado una decisión sabia? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en donde yo me miro con mi esposo al momento de tomar una decisión y nos hemos mirado y hemos dicho como esa era la decisión que teníamos que tomar. O sea, esa era la decisión. Y luego con el pasar del tiempo nos volvemos a acordar de esa decisión que tomamos y decimos definitivamente esa fue la decisión más sabia que tomamos. Entonces, por eso es un tema que nos compete a todos y quiero que estés bien atentos. Y mira, yo copié acá varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, valga la redundancia, el esposo necesita sabiduría para dirigir su familia. El esposo necesita sabiduría para tomar decisiones en cuanto a su economía, a su trabajo. La esposa necesita sabiduría para edificar su casa, para aconsejar muchas veces a su esposo. Los hijos necesitamos sabiduría para poder escoger nuestros amigos, para poder escoger el ambiente en donde nos movemos. Los hijos necesitamos sabiduría para decidir cuál es nuestro futuro, y muchos tal vez están ahí sentados ya a punto de terminar este año, finalizando, no saben qué van a estudiar y necesitas la sabiduría. Los padres necesitamos la sabiduría para poder criar a nuestros hijos, necesitamos la sabiduría para saber acompañarlos en cada etapa de su vida, y yo creo que con esto nos identificamos todos, como en cada etapa de nuestros hijos, de su vida, necesitamos la sabiduría de Dios. Pero ¿sabes qué? Los amigos necesitamos sabiduría para poder aconsejar a nuestros amigos, valga la redundancia, que tenemos a nuestro lado. Los líderes necesitamos sabiduría para poder discipular, para poder acompañar, para poder formar a nuestros discípulos. Los pastores necesitan sabiduría para poder guiar la iglesia, para poder aconsejar las personas, para tomar decisiones. Los jefes y los empleados necesitan sabiduría
para poder sacar sus negocios adelante, para saber incursionar, no sé, en determinado campo. Se necesita sabiduría para invertir los recursos. Y ahora, este me gustó mucho y espero que te rías allí en su casa. Las suegras necesitan sabiduría para saber actuar frente a los nuevos hogares de sus hijos. Necesitan sabiduría para tener una buena relación con su nuera o con su yerno. Necesitamos sabiduría. Las esposas también necesitamos sabiduría para poder relacionarnos correctamente con nuestra suegra, con nuestro suegro. En fin, es solamente algunos ejemplos para decirte que todos necesitamos sabiduría. Y allí donde tú estás en tu casa puedes darte cuenta. Y quiero que reflexiones en esta mañana en qué aspectos de tu vida hoy estás necesitando la sabiduría de Dios. ¿En qué aspecto y en qué asunto de tu vida hoy tú dices, yo necesito que Dios me dé sabiduría porque yo quiero ver con claridad este asunto y quiero saber decidir lo que es bueno, lo que es correcto, lo que va a ser firme y lo que me va a producir entonces seguridad en mi vida? Ahora, hay aspectos importantes que encontramos en la Biblia sobre la sabiduría. El primer aspecto que quiero que miremos en esta mañana es su principio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Proverbios capítulo 1, verso 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me gustó mucho esto. Comenzamos a ser sabios cuando el temor de Dios está en nuestra vida. Esto me pareció tan extraordinario. La Biblia dice que el primer paso para llegar a ser sabios es poder temer a Dios. Ahora, tú te preguntarás allí en casa, ¿y qué es eso de temer a Dios? Pues bueno, el enfoque central de temer a Dios en este proverbio significa tener un sentido de admiración, respeto y reverencia por la majestad de Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice temor de Dios, está hablando de un respeto, de un temor reverente que me lleva a hacer lo correcto delante del Señor. Y estudiando acerca del temor de Dios, encontré un ejemplo que me gustó muchísimo para que lo puedas entender en casa, y es que si la Biblia me está diciendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, en otras palabras lo que la Biblia me está diciendo es para que comiences a ser sabio, eso es lo primero que debes hacer. Y el temor entonces de Dios es como un niño, me gustó mucho eso, que tiene un gran respeto y amor por su padre o su madre y realmente quiere complacerlos a ellos. Tiene temor de ofenderlos porque los ama y no porque va a recibir un castigo o porque va a recibir una tortura. Simplemente él quiere obedecerlos y le da mucho temor causarles algún disgusto o algún dolor, porque para el niño su papá y su mamá son la fuente de seguridad y de amor. Eso es el temor de Dios, como un niño que quiere hacer todo para que sus papás se sientan bien, quiere complacerlos, tiene temor a fallarles porque les ama, porque sabe lo que ellos han hecho por él, no por temor o por castigo a lo que vayan a hacer con él, sino porque realmente sabe que su fuente de seguridad y amor están en ellos. Así es lo que la Biblia nos invita. Así que para que tú y yo podamos comenzar a ser sabios, el temor de Dios debe estar en nuestra vida. Que tú puedas decir, Señor, yo quiero vivir todos los días de mi vida para agradarte a ti, para vivir por ti. Señor, yo quiero hacer tu voluntad porque tu voluntad es buena, tu voluntad me da seguridad. Señor, yo no quiero pecar porque no quiero doler tu corazón. Y ese es el principio de la sabiduría, nos dice la palabra, el temor al Señor. Así que tú que estás allí en casa, quieres ser un hombre sabio, quieres ser una mujer sabia, comienza entonces temiendo al Señor.
Ahora, Proverbios también nos dice acerca de otro aspecto de la sabiduría, y es que la sabiduría tiene un valor. Entonces el segundo aspecto es, el primero, su principio, el segundo, su valor. Proverbios capítulo 8, versículo 11 nos dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuando se puede desear no es de compararse con ellas. Y me gusta muchísimo esto, porque más que las riquezas, más que las posesiones, más de lo que tú puedas desear tener, muchísimo más que eso que puede ser muy costoso, la Biblia nos está diciendo que mayor a esas cosas es la sabiduría. O sea que el gran tesoro que tú y yo podemos tener se llama sabiduría. Mira esta frase que el Señor me regalaba estudiando. ¿De qué sirve tener si no se sabe qué hacer con lo que se tiene? Wow. ¿De qué sirve tener si no se sabe qué hacer con lo que se tiene? ¿Sabes? Porque tú puedes tener muchas cosas, pero si no tienes sabiduría para saber qué hacer con eso que tienes, entonces realmente todo lo que tienes está en peligro. Así que la Biblia me está diciendo que la sabiduría tiene un valor impresionante, que si tú eres un hombre sabio y una mujer sabia, tú tienes un gran tesoro en tu vida. Proverbios capítulo 24, versos 5 al 6 dice, más vale el hombre sabio que el hombre fuerte. Imagínate esto. Más vale el hombre sabio que el hombre fuerte. Vale más el saber y el poder. Pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. Es decir, qué interesante es que nuestras grandes victorias probablemente no las tengamos que pelear con fuerza, sino que las podamos pelear con sabiduría. Sabes, las grandes victorias con tus hijos adolescentes, más que con fuerza, que con castigos y con amenazas, tú puedes ganar esa guerra con sabiduría. Puedes ganar la guerra tal vez en tu hogar, en conflictos con tu esposo, no con indirectas, con alegar nunca realmente consigue nada, pero sí lo puedes lograr con sabiduría, porque ese es su valor. La sabiduría es más preciado que cualquier tesoro, que cualquier piedra preciosa. El tercer aspecto general que nos enseña la palabra acerca de la sabiduría es su origen. ¿De dónde viene la sabiduría? Dice la palabra del Señor en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Me encanta esto, del Señor viene la sabiduría. Entonces tú estás allí en tu casa y tú estás diciendo, definitivamente de sabiduría me falta demasiado. Entonces, ¿dónde compro la sabiduría? ¿Es donde venden? ¿Vienen un paquete de chitos? ¿O yo soy más sabio cada vez que vengo a la iglesia? No, dice la Biblia que la sabiduría viene de Dios. Dios da la sabiduría. Pero te tengo una noticia muchísimo mejor, y es que Santiago 1, versículo 5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermosa promesa. Sabes, tú estás ahí en tu casa y tú estás diciendo, definitivamente yo tengo muchas cualidades, pero tal vez me falta ser un hombre, ser una mujer sabia, tal vez me falta ser un joven sabio, tal vez me falta ser una esposa sabia, un esposo sabio. Y yo quiero decirte, sí, la sabiduría viene de Dios, pero ¿sabe qué es lo que también me dice? Que cuando tú y yo reconocemos que en nuestra vida tenemos falta de sabiduría, la Biblia nos está diciendo, pídanla a Dios. Y esto es algo extraordinario. Tal vez tú quieres sabiduría, pero tal vez te ha faltado ir delante de la presencia del Señor y decirle, Padre, necesito tu sabiduría en este asunto de mi vida. Pero ¿sabes lo que dice el texto? Que Dios nos dará la sabiduría de una forma abundante y sin reproche. Es decir, Dios no nos va a decir, bueno, ¿y usted para qué quiere esa sabiduría?
como que ¿para qué? Si la que le di ayer no la usó. No, sin reproche, desmedidamente, abundantemente. Así que el problema, tal vez tú estás ahí sentado y estás diciendo, uy, sí, mi problema es que soy muy poco sabio o sabia. Pero yo quiero decirte la buena noticia que Dios tiene para ti en esta mañana. Y es que la sabiduría está a una oración de distancia de ti. La sabiduría está en una oración, es sino que tú vayas delante de la presencia de Dios y le digas, por favor Dios, dame de tu sabiduría para saber actuar en X o Y circunstancia que tú estés viviendo. Así que son 3 aspectos generales, me encantaron mucho, la Biblia habla muchísimo de la sabiduría, pero saqué estos 3 como más relevantes. Entonces, su principio, el temor de Dios, su valor es mucho mejor que cualquier tesoro que tú puedas tener. Y número 3, su origen. La sabiduría nos es dada por Dios y nos es dada a través de la oración cuando la pedimos, sin reproche y abundantemente. Muy bien, hay un ejemplo bíblico que me encanta y si tienes allí tu Biblia sería muy bueno que la pudieras abrir en este texto. Es un ejemplo acerca de lo que puede hacer la sabiduría en nuestra vida. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 1 al 14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Escucha, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y estamos hablando de Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Y volviendo a los aspectos generales, vemos que la Biblia comienza a hablar de este hombre sabio, diciéndonos que era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que andaba haciendo lo recto delante de los ojos del Señor. Es decir, su principio para ser un hombre sabio era el temor del Señor. Imagínate tú que en ese momento, cuando él estaba, entonces allí dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y estas son de las preguntas más extraordinarias que uno puede encontrar en la Biblia. Imagínate tú en esta mañana escuchando la voz de Dios diciendo a tu vida, pídeme lo que quieras que yo te dé. Pregunta, ¿qué le pedirías? Sinceramente, ¿qué le pedirías al Señor? Bueno, yo tendría una lista, yo le diría al Señor como, Señor, una o muchas. ¿Cuántas debo pedir? ¿Qué es lo que tú me quieres dar? Pero es una acción de Dios extraordinaria. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora, lo que nos va a sorprender fue la respuesta de Salomón. Dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Sabes, me encanta esta parte de la historia, porque Salomón está siendo muy sincero con Dios y está siendo muy sincero consigo mismo. Sabes, lo que Salomón le está diciendo al Señor, creo que tengo una gran tarea por delante y no sé
cómo hacerlo. Yo no sé cómo ser un gran rey. Y yo creo que para ese tiempo era tal vez su temor, cómo poder dirigir un pueblo que ante sus ojos él lo veía tan grande, tan numeroso. Aparte de eso, él venía de ser el sucesor del gran rey David. Puedes imaginarte la presión que estaba sobre Salomón, y él comienza a expresarle a Dios eso que él estaba sintiendo. Ahora, yo creo que no es muy ajeno para nosotros, porque hay momentos en donde tú y yo nos hemos sentado y hemos dicho, como que nos quedó grande ser papás, como que fue tan fácil ser papás de un bebé, pero como que eso de ser papá de un adolescente o de un joven nos está quedando grande. O tal vez tú estás frente a un nuevo puesto de trabajo y tú estás viendo que ese puesto de trabajo es de tanta responsabilidad. Tal vez estás haciendo cosas que no hacías antes y tú estás ahí como Salomón diciendo, Señor, realmente yo no sé cómo entrar, cómo salir. Señor, yo no sé cómo dirigir ese hogar. Yo no sé, Señor, cómo tener esta conversación con mi esposo. Así se encontraba Salomón. Yo creo que tú puedes entender a Salomón. Él sentía que esa responsabilidad era demasiado grande para él. Así que Salomón expresa su condición delante de Dios, pero en el versículo 9, entonces él va a responder a la pregunta que Dios le dijo y le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En otra versión dice, da pues a tu siervo un corazón sabio. Sabes, Salomón sabía que lo que necesitaba para ese momento de su vida, para esa situación específica de su vida, lo que él realmente necesitaba era la sabiduría de Dios para poder reinar correctamente sobre su pueblo. Sabes, yo creo que en esta mañana Dios nos está hablando. Tal vez tú has estado buscando estrategias, formas. Tal vez tú crees que lo que tú necesitas es X o Y cosa. Pero lo que yo te digo en esta mañana es, como Salomón, cuando nos encontremos en circunstancias que parecen demasiado grandes para nosotros, acerquémonos a Dios y pidamos sabiduría. Versículo 10 me encanta. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Sabes, esta expresión me encanta porque es como si Dios se hubiera sorprendido, como que wow, en serio, o sea, no me vas a pedir otra cosa, no me vas a pedir riquezas, no me vas a pedir victorias, reinos, reyes, o sea, realmente lo que me vas a pedir es sabiduría. Me dice, se agradó, es como si Dios dijera, me puso tan feliz que lo que más desearas en este momento fuera sabiduría. Dice, porque has demandado esto, le dice el Señor, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sabes? Segunda confirmación de nuestro aspecto general de la sabiduría. Cuando tú pides sabiduría, tú recibes sabiduría de Dios. Agradó tanto esta petición al Señor, y es más, como que Dios expresa sus sentimientos y está diciendo como que, ay, yo pensé que me ibas a pedir mucha vida, yo pensé que me ibas a pedir riquezas, yo pensé que me ibas a pedir que me vengara de tus enemigos, yo pensé que me ibas a pedir esas cosas, pero me sorprende tanto, Salomón, que lo que pediste es sabiduría. Entonces
recibe sabiduría como lo has pedido. ¿Sabes? Y dice la Biblia que Dios le dijo en ese momento que no habría un hombre tan sabio sobre la tierra como Salomón. Y para comprobarlo puedes leer todos los proverbios para darte cuenta que fue extraordinaria las cosas sabias que Salomón nos decía allí. Cuando tú y yo pedimos sabiduría, Dios nos la da. Pero este texto nos enseña que cuando nosotros como hijos pedimos sabiduría a Dios, Él se agrada de nosotros. Sabiduría. Sabes, tal vez tú has estado pidiendo muchas cosas y está bien, pero tal vez la clave en tu vida está con pedirle sabiduría al Señor para resolver ese asunto en tu vida que tal vez no sabes qué hacer. Y el verso 13 nos dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos estos días. ¿Ven cómo es de Dios tan lindo? O sea, ves que cuando Salomón pidió para la obra de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, con base en su temor a Dios, Dios le da lo que pide y le da sabiduría. Pero aparte de eso le dice, me sorprendió tanto que me pidieras sabiduría, que no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar aún todo aquello que había en tu corazón que querías pedir, pero preferiste la sabiduría antes que eso. Eso es extraordinario, me encanta esta historia. Y sabes, así es Dios. Tal vez tú necesites dinero y tú estás ahí, tú dices, pero tú no conoces mi crisis financiera, todo lo que tengo que pagar, no sé cómo hacerlo. Bueno, en esta mañana pídele sabiduría al Señor, que junto con la sabiduría Dios también te puede dar las riquezas, los recursos, la provisión. Pero hay algo más esencial que lo que el mundo nos dice, lo temporal, lo que podemos tocar, agarrar, ¿cierto? Y es la sabiduría del Señor. Me pareció extraordinaria esta historia. Ahora, sabiduría es tan importante. El Señor traía un ejemplo a mi corazón. A mí me gusta, como ustedes saben, yo siempre he dicho, como cuando uno usa cosas prácticas, tal vez queda más fácil en la memoria que lo que uno puede decir. Yo no sé si tú has jugado alguna vez o conoces un juego que se llama Jenga. O sea, Jenga son unos cuadritos, unos triangulitos, unos rectangulitos, bueno, yo no sé, unas fichitas con las que armamos una torre. Al armar la torre, la idea es comenzar a sacar cada uno de esas fichitas sin que la torre se caiga. Ahora, la clave está en poder sacar la ficha correcta para que la torre pueda mantenerse en pie, pero también la clave está en, al momento de sacar la ficha, ponerla correctamente, porque la torre va a irse cada vez llenando más hacia arriba. Entonces eso va a garantizar también que la torre esté firme. Ahora, cuando uno está jugando Jenga, usted no está como distraído y como mirando a ver, no. Yo he visto las personas que juegan Jenga y entonces se quedan mirando fijamente la torre, comienzan a tocar cada uno de los cuadritos, comienzan a mirar y a mirar cuál es el cuadrito que está más flojito para sacarlo. ¿Sabes? Se toman su tiempo antes de mover o hacer algún movimiento, porque si saben que hacen un mal movimiento, esa torre se viene abajo y va a perder el juego. Ahora, eso es muy bueno cuando es Jenga, pero ¿qué hay de nuestra vida? Nuestra vida es como esa torre. Necesitamos ser tan sabios para saber cuál cuadrito sacar, porque sabemos que si sacamos un cuadrito mal, se nos va a acabar todo, se va a venir el matrimonio abajo, se va a venir la crianza abajo, se va a venir las finanzas abajo, y necesitamos tomar tiempo, iglesia, para pedir la sabiduría, para escuchar la voz de Dios, para que sea Dios permitiéndonos ver con claridad sobre cada asunto y así poder saber cuál cuadrito sacar en determinado asunto de nuestra vida. En un juego simplemente se derrumba la torre y tú pierdes una ronda. Pero en nuestra vida no puede ser así. En nuestra vida cualquier decisión puede tirar todo abajo. Así que por eso necesitamos sabiduría. Ahora, llegamos a nuestra última parte. Por fin vamos a entender el título de esta predicación: el filtro de la
sabiduría. Y sabes, el filtro es un mecanismo que se encarga de depurar cierto contenido, objeto, con el fin de que éste sea de mejor calidad. Entonces vamos a hablar del filtro del agua. El filtro del agua es un mecanismo por donde pasa el agua. Ese mecanismo tiene algo para purificarla, y aunque puede ser, por ejemplo en el caso de Medellín, aunque es agua potable, lo que hace el filtro es purificarla aún más para que sea de mejor calidad. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso con la sabiduría? Pues bien, para la sabiduría necesitamos un filtro, porque la Biblia nos dice que hay dos tipos de sabiduría. Es decir, que tú y yo podemos actuar bajo dos tipos de sabiduría que la Biblia nos menciona, que existen. Ahora, vamos a Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Este texto es espectacular. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y acá nos dice un principio impresionante, y es que el hombre sabio no se nota por cómo habla. El hombre sabio se le nota en cómo actúa. Es decir, la sabiduría no solamente es hablar, la sabiduría es accionar. Escucha esto que sigue en el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Escucha el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sabes, la Biblia dice que hay una sabiduría con tres características, que es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y eso suena horrible. O sea, eso como que uno dice, Señor, ¿será que yo estoy actuando bajo la sabiduría terrenal, animal y diabólica? O sea, piensa, ¿qué sabiduría puede tener el perrito de tu casa? Ninguna. Tu perrito tiene instinto y todo lo hace por instinto, pero sabiduría, o sea, de allá que tu perro tenga sabiduría, no. Entonces está diciendo la palabra que hay momentos en donde nosotros hablamos y accionamos bajo la sabiduría que es de la tierra, que es animal y que aparte es diabólica. Y ese diabólico tiene que ver con que realmente viene del diablo. O sea, que el diablo te está llevando a una sabiduría que precisamente no la de Dios. Y no voy a profundizar en ella, pero la Biblia me dice dos aspectos que tiene la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Número uno, que es una sabiduría que está cargada de envidia. O sea, que todo lo que habla y que todo lo que dice, la envidia prima en ese accionar o en ese hablar o en esa decisión de esas personas. Así que cuando tú pidas a Dios que te dé sabiduría en algún asunto, lo primero que tú debes pensar es, ¿qué tipo de sabiduría tengo en este momento? ¿Será que tengo la sabiduría terrenal, animal y diabólica? Pastora, ¿y yo cómo sé eso? Pues bueno, ¿hay envidia en tu corazón? Y sabes, me gustó mucho esta definición de envidia. Envidia es un espíritu de insatisfacción con y una oposición a la prosperidad y la felicidad de otro comparado a la nuestra. Sabes, muchas veces creemos que tomamos decisiones sabias, pero son decisiones basadas en envidia. Sabes, muchas veces vas en el carro que el otro compró, en tus finanzas, pero estás pensando en el carro que el otro compró. Y con base en el carro que el otro compró, tú compras tu carro. Sabes, esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? No, que cuando tú dices tal cosa, mi esposo, no, necesito sabiduría para transformar mi hogar, porque es que es imposible que esta amiga mía, que era peor que yo, le haya tocado un mejor marido que el mío. Entonces, no sé, yo tengo que hacer algo para que mi hogar, y mostrarle a esa persona de que mi hogar es bueno, ¿sabes? Esa es una sabiduría que no viene de Dios. La sabiduría de Dios no tiene envidia. Así que cuando tú vayas a hacer algo, a decidir algo, a hablar algo, pregúntate, ¿hay envidia en mi corazón? Porque si hay envidia en tu corazón
y estás a punto de tomar una decisión, puede que esa sabiduría no sea la que venga de lo alto, sino que venga del diablo, que sea tan terrenal, que sea tan animal, que sea tan diabólica. Eso suena como, yo nunca había usado esa palabra, diabólica. Muy bien, y la otra característica de esta sabiduría es que es una sabiduría que actúa en beneficio propio sin pensar en el otro. Es decir, es una sabiduría egoísta. No, yo decidí eso porque a mí me gusta, de malas al que no. No, es que yo voy a hacer eso porque es que me va a ir bien a mí. Sí, te va a ir bien a ti, ¿y a cuántos más? A nadie, con tal de que me vaya bien a mí. Entonces no es una sabiduría que viene de Dios. Cuando las decisiones o acciones que tú tomas solamente te benefician a ti, no es una decisión sabia. O por lo menos no es una decisión que viene de la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, ¿por qué necesitamos el filtro? Porque necesitamos pasar todo lo sabio que vamos a decidir, todo lo sabio que vamos a actuar, por un filtro. ¿Cuál filtro? Por el filtro de la sabiduría que viene de lo alto. Gracias a Dios, porque el texto nos dice cuál es la sabiduría que viene de lo alto, porque si nos hubiera dicho solo la terrenal, animal y diabólica, estaríamos graves, pero la Biblia es tan extraordinaria que nos dice, bueno, pide sabiduría, Dios te da sabiduría, y cuando tengas sabiduría, pásala por este filtro, de tal manera que puedas identificar si tu sabiduría viene de Dios o no viene de Dios. Así que la Biblia nos dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pura, pura. Y hay varias preguntas que tú le tienes que hacer a tus momentos de sabiduría. Esa pureza tiene que ver con las motivaciones de tu corazón. Cuando tú vayas a decidir algo o cuando vayas a hacer algo sabio, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿cuál es la motivación de mi corazón? En otras palabras, ¿por qué voy a decir lo que voy a decir? ¿O por qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿O por qué voy a decidir lo que voy a decidir? La motivación hace que tú puedas identificar si la sabiduría que tienes es de característica pura o no, la motivación. Así que a mí me encanta esta prédica porque es un ejercicio que vamos a tener que hacer muy a diario. Bueno, voy a comprar casa, ok, muy buena intención, muy sabio en este tiempo, pero la pregunta es, ¿cuál es mi motivación para comprar la casa? Ay, pues mostrarle a mi familia de que yo no soy un arruinado y que yo sí pude salir adelante. Entonces tu sabiduría no está siendo la correcta, necesitas purificarla, necesitas pasarla por el filtro para que puedas tomar una decisión sabia con la sabiduría que viene de lo alto. Me encanta esa. Número 2, es una sabiduría que es el ejercicio igual, es decir, es una sabiduría que trae paz. Entonces, en el ejercicio igual, lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hablar o lo que tú vas a decidir va a traer paz a la gente que está a tu alrededor. ¿Va a ser pacífica o va a generar conflicto? Porque es que hay gente que dice, no, es que yo voy a hablar y voy a decir, yo no me puedo quedar callada y yo tengo que decir esto. ¿Es sabio lo que vas a decir? Cuando tú lo digas, ¿va a traer paz a la persona que lo va a decir o va a encender una llama y va a armar un problema más grande? Entonces, cuando tú vas a ser sabio, necesitas pasar la sabiduría por el filtro de si es pacificadora o no. Después de esto que voy a decir, la persona que lo va a escuchar va a quedar en paz. No, eso va a quedar que no va a poder dormir. Entonces no es de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios trae paz. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces no hemos actuado con sabiduría, aún creyendo que lo hicimos, ¿cierto? Eso era lo mejor que yo tenía que hacer. Yo sí le dije hasta de que se iba a morir. ¿Y cómo quedó la otra persona? Es más, ¿cómo quedaste tú mismo? ¿Sentiste paz? Porque la sabiduría que viene de lo alto produce paz, es pacificadora. Segundo filtro. Tercer filtro, es amable. La sabiduría que viene de lo alto es amable, y esa amabilidad tiene que ver con la actitud. Con la actitud. Me encanta, en serio, estoy fascinada con esto que aprendí. Actitud. ¿Cierto? Vas a decirle algo a alguien, ¿con qué actitud lo vas a decir? Porque para que pueda ser sabio tiene que tener la actitud correcta, tiene que ser amable. Volvemos al ejemplo, yo sí le dije las 5 verdades en la cara y fuiste amable. No amable, es que con él no hay que ser amable. Entonces actuaste con una sabiduría que no venía de lo alto. Y amable tiene que ver con esto, mira, con gentileza, con suavidad. ¿Cómo le vas a decir, no sé, a tu esposo que tal vez no te parece que sea la decisión correcta? Con amabilidad, con gentileza, o de una manera áspera, o con una actitud horrible.
Sabes, yo te aseguro que si tú lo haces con la actitud áspera y horrible, eso no va a producir ningún cambio, no va a producir ningún resultado. Pero si tu sabiduría viene cargada de amabilidad, si la pasas por el filtro y tú dices definitivamente, yo le voy a decir esto a esta persona y yo sé que se lo va a decir de una manera amable, de una manera suave, de una manera gentil, entonces tu sabiduría viene de lo alto. Número 4, es benigna. Es decir, la sabiduría que tú debes tener debe ser buena, favorable a. Es decir, todo lo que decidas, todo lo que hagas o todo lo que hables debe favorecer a la otra persona, debe ser bueno para la otra. Pero cuando sabes, y esto no significa que siempre debamos decir lo que la gente quiere escuchar, pero cuando tú y yo actuamos con la sabiduría de Dios, aun cuando son cosas que la gente no quisiera escuchar, pero tú sabes que es bueno y es favorable para ella, para esa persona, entonces Dios se va a encargar de que esa persona lo reciba de la manera correcta. Pero la pregunta es, ¿todo lo que estás decidiendo es bueno y favorable para alguien? ¿Todo lo que estás haciendo es bueno y favorable para alguien? ¿Todo lo que estás hablando es bueno y favorable para alguien? Porque si no lo es, yo quiero decirte, no es una decisión sabia, o por lo menos no es una sabiduría que venga de lo alto. Me gusta también mucho esto. La sabiduría que viene de lo alto es llena de misericordia. ¿Sabes qué me dice esto? Que la sabiduría me pone en el lugar del otro. Que la sabiduría me hace sentarme con otro a hablar y decirle el error que tiene, no desde mi posición de juez, sino de que, mira, ¿sabes qué? Te lo voy a decir porque yo te entiendo. Yo sé que no es fácil, Cordia, pero creo que deberías tal vez cambiar esto y esto, ¿sabes? Desde la misericordia, no como jueces implacables. Muchas veces nuestra sabiduría es eso, juicio, exhortación, pecado. No lo lograste, no lo alcanzaste, pero la sabiduría que viene de Dios te hace llenar de misericordia, te hace ver al otro o a los otros como Dios los ve, ponerse en el lugar de ellos. ¿Es tu sabiduría llena de misericordia? ¿O tú dices las cosas sin importar el otro cómo se sienta, sin importar su condición o no? Sabes, nosotros como pastores hemos visto tantas personas heridas porque tal vez cometieron un error, se tropezaron en algún pecado y se han sentado frente a personas tan poco sabias que lo único que han recibido de ellos es: lo hiciste muy mal porque lo hiciste, te tiraste tu ministerio, te tiraste tu familia, te tiraste todo. Pregunta, ¿eso vendrá de una sabiduría que viene de lo alto? ¿Notas en esas palabras sabiduría llena de misericordia? Yo creo que no. Y no estoy hablando de alcahuetear pecados, no estoy hablando de alcahuetear actitudes que no son correctas o acciones que no son correctas, pero sí se trata de ponernos un poco en los zapatos del otro al momento de exponer nuestra sabiduría. Número 6. La sabiduría que viene de lo alto produce buenos frutos. Es decir, escucha esto, es muy teso. Toda cosa que tú hagas, digas o decidas con la sabiduría de lo alto, vas a ver que va a producir un buen resultado. Como te decía ahorita, vas a llegar un momento en tu vida en donde vas a decir: esto que decidí, Dios me guió y era lo correcto, yo le doy gracias a Dios por eso. Porque si no hubiera decidido eso en ese momento con la sabiduría de Dios, tal vez el resultado fuera otro. Entonces la sabiduría que viene de lo alto produce buenos resultados. La sabiduría que viene de lo alto trae recompensa. Así que pásalo por ese sedazo, por ese filtro, ¿cierto? Mi sabiduría va a producir buenos resultados en otro. El otro va a cambiar después de que yo le diga eso. El otro se va a sentir mejor, vamos a estar mejor de esto. Mi familia se va a sentir mejor después de que yo decida esto. Vamos a estar mejor después de que compremos esta casa que quiero comprar. Porque la sabiduría siempre produce buenos resultados. Número 5, este sí que me gusta, dice: sin incertidumbre. Sabes, la sabiduría que viene de lo alto no produce intranquilidad. O sea, cuando tú hablas con alguien sabio, no te deja como peor.
como que mira, yo vine a pedir un consejo y después de esa consejería quedé peor. No, la sabiduría que viene de lo alto te da tranquilidad. Sabes, cuando tú tomas decisiones sabias, decisiones guiadas por Dios, guiadas por tu palabra, por su palabra, ¿sabes qué va a ocurrir? Tú vas a tener tranquilidad, no vas a tener incertidumbre. Yo conozco gente que le dice a otra persona como, mira, esta sabiduría que tú tienes, listo, haz esto y haz esto y haz esto. Es que no, yo no te veo otra solución. O sea, si no haces esto, te va a ir mal. Y esa persona queda como tan intranquilo, como que lo que yo vine fue a sembrar algo peor. No, que todo pueda producir tranquilidad, todo lo que decidas, hagas o digas, pueda producir tranquilidad en tu vida y en la vida de las personas que están a tu alrededor. Y por último, sabes, la sabiduría que viene de lo alto es sin hipocresía, sabes, y me gusta mucho esto. ¿Sabes qué significa? Que la sabiduría que viene de lo alto siempre tiene que ver con la verdad. Entonces, cuando tú pases la sabiduría, esa decisión que para ti es sabia, lo pases por estos 5 filtros, el final es: lo que voy a hacer es verdad, lo que voy a decir es verdad, ¿cierto? Esta acción que voy a tomar está basada en la verdad, no hay engaño en esto, no estoy diciendo algo que no es correcto. Sabes, la sabiduría que viene de lo alto es sin hipocresía, siempre es la verdad. Y creo que es importante, porque muchas veces tomamos decisiones sabias basadas en mentiras. Ah, no, yo dije esto porque eso era lo más sabio, pero tuviste que decir una mentira. Entonces no era una sabiduría que venga de lo alto. Ese es el filtro, y por eso la prédica de hoy, el filtro de la sabiduría. Porque en cada decisión, iglesia, que tomemos, en cada acción que hagamos, en cada palabra que digamos, preguntémonos: ¿esto es sabio? ¿Esto tiene la sabiduría que viene de lo alto? Pastor, ¿y cómo lo sé? Vete al filtro de la sabiduría. Y ahí te vas a dar cuenta si lo que vas a hacer, lo que vas a decir o lo que vas a decidir es correcto. Familia, creo que Dios ha hablado en nuestro corazón en esta mañana. Creo que esta prédica no nos dejará llorando, pero sí por lo menos nos dejará pensando. Y eso es lo que yo oro al Señor, para que inquiete tu vida, para que si hay una característica que sobresalga en nosotros, es la sabiduría. Sabes, es tan hermoso caminar en sabiduría. Así que yo quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos en esta mañana. Que tú puedas pensar en esta mañana, tal vez no en lo poco sabio que has sido, sino que tú puedas ver esta predicación como una oportunidad nueva que Dios nos está dando para caminar diferente, para hablar diferente, para accionar diferente, para decidir diferente. Sabes, yo no sé en qué situación o en qué momento de tu vida tú te encuentras. Yo no sé si debes tomar decisiones importantes. Yo no sé si hay cosas en tu vida que tú dices: yo no sé qué hacer, o como Salomón estás viendo una situación que parece que te está quedando grande. Pero yo vengo en esta mañana de parte de Dios a decirte: pide sabiduría al Señor, que Él en esta mañana está dispuesto a darte sabiduría de manera abundante. Sabes, que en esta mañana tú puedas rendir tu corazón delante del Señor y decirle: Padre, perdóname las veces que he actuado sin sabiduría. Perdóname porque tal vez he preferido otras cosas en mi vida, cuando hoy entiendo que sabiduría es el mejor tesoro que yo puedo tener. Dile: Señor, ayúdame a ser un hombre sabio, ayúdame a ser una mujer sabia. Señor, ayúdame, Señor, a ver con claridad cada asunto de mi vida y poder discernir qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo correcto. Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, a estar ahí, Señor, como explicaba ahorita, como frente a ese juego de Jenga, en donde cada decisión que tomemos, Señor, esté, Señor, antes de tomarla a la ligera, podamos pasarla por el filtro de la sabiduría y podamos estar, Señor, al momento de decidir o de hablar o de accionar, tan seguros que es la decisión más sabia que podemos tener. Sabes, yo no sé qué le has estado pidiendo tú a Dios. Tal vez muchas cosas. Tal vez si Dios nos dijera en esta mañana: pídeme lo que quieras que te dé,
Tal vez muchos de nosotros hubiéramos dicho otras cosas, pero sabes, la historia de Salomón hoy nos da un ejemplo, y es que cuando tú y yo pedimos sabiduría, sabiduría viene detrás con un montón de bendiciones. Así que en esta mañana rinde tu vida delante del Señor y dile: Dios, ayúdame. Hoy clamo por tu sabiduría. Señor, dame de tu sabiduría para ser un buen esposo, una buena esposa, para saber cómo actuar frente a mis hijos, frente a mi negocio, frente a mi trabajo, frente a mis amigos, frente a mis discípulos. Señor, ayúdame. Hoy oramos, Señor, para que tu sabiduría nos llene, nos inunde. Señor, ayúdanos, Señor, a estar en constante ejercicio de pasar nuestra sabiduría por este filtro que tu palabra nos muestra. Gracias, Señor, te damos en este tiempo. Yo creo en esta mañana por una iglesia, Señor, sabia, una iglesia que camina con la sabiduría que viene de lo alto. Y te doy gracias porque creo que tú levantas una generación de padres sabios, de hijos sabios, de jefes y empleados sabios, de esposas sabias, de esposos sabios. Yo creo que tú levantas una generación de amigos sabios, de pastores sabios, de suegros sabios, de yernos sabios, de nueras sabias. Señor, aún de niños sabios, porque dice la Biblia que Jesús, a medida que iba creciendo en gracia y en sabiduría. Así que yo oro por nuestros niños y adolescentes, Señor, y yo creo que aún en ellos, Señor, reposará tu sabiduría, Dios. Te damos gracias por esta mañana, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia.